Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 31 del paper 11 que se titula La generación nocilla o Afterpop. Una mirada al siglo XXI. El objetivo de este módulo es hacer un repaso sobre las nuevas tendencias literarias de finales del siglo XX y principios del siglo XXI en España. Revisar las nuevas técnicas, estilos literarios y tendencias de los nuevos autores españoles nacidos a finales de la década de los años 60 y 70 y reflexionar sobre el debate desatado en las redes sociales y en los círculos literarios acerca de la existencia o no de una nueva generación de escritores, la generación nocilla o afterpop. Vamos a hablar primero de la crítica y la terminología. El término generación nocilla ha suscitado no poca polémica entre la crítica literaria y cultural española. Las opiniones, en este sentido, están divididas entre los más acérrimos críticos de este término y quienes siguen utilizándolo, degradando o desdeñando de este modo el trabajo de estos autores. Fue hace unos años, a mediados de la década de los 2000, cuando fue acuñado oficialmente este término de generación nocilla. Y aunque ya se hablaba de él antes, gran parte del éxito de esta nomenclatura fue debido a un artículo de la periodista Nuria Azancot, publicado en la revista El Cultural en 2007. Así es como da comienzo su artículo. La generación nocilla y el afterpop piden paso. Y lo subtitula así: nacidos a partir de 1970, transgresores, bloggers, hibridan los géneros literarios. Y dice en el cuerpo de la noticia: desde hace algunos meses, un rumor recorre el mundillo literario español. Existe una nueva generación de autores nacidos en torno a 1970, con un planteamiento revolucionario y marcados por Internet. Su punto de partida sería el éxito inesperado de Nocilla Dream, de Agustín Fernández Mayo, a finales de 2006. En junio de este año se reunieron en Sevilla, amparados por la Fundación Lara y Seix Barral, y mostraron sus armas. Algunos prefieren que les llamen afterpops, pero tienen claro que hay una nueva manera de narrar, fragmentaria, y piden paso. Así pues, Nuria Azancot, redactora jefe de la revista El Cultural, que se entrega junto al periódico El Mundo todos los viernes, hace un repaso de esta generación o nuevo movimiento literario, haciendo una crítica exhaustiva en la que nos viene a decir que esta nueva generación o promoción de autores se diferencia de los otros escritores contemporáneos, a los que llama comerciales o tardomodernos, ya que, según Azancot, se aferran a los géneros clásicos y son más dados a la escritura tradicional.
Sin embargo, esta nueva tanda de escritores tiene un estilo más ecléctico. Para ellos no tiene sentido continuar siguiendo las normas narrativas del siglo XX y adoptan un estilo fragmentario con múltiples referencias a la cultura pop y a Internet. Azancot nombra a Care Santos, crítica del cultural y expresidenta de la Asociación de Jóvenes Escritores de España, quien enumera algunas de las características de este nuevo grupo. Suelen publicar en editoriales minoritarias. Casi todos tienen su propio blog y lo utilizan no solo como cuaderno de bitácora, sino como campo de experimentación para sus propias obras de ficción. Sus autores de referencias serían Agustín Fernández Mayo, Eloy Fernández Porta o Vicente Luis Mora. La tradición les interesa para reventarla y reniegan de la literatura convencional, cada vez más conformista y comercial. Su principal objetivo, y en eso sí que está de acuerdo la crítica, es el cambio generacional y dejar atrás lo rutinario y lo clásico. Reinventar la escritura con las nuevas herramientas del siglo XXI, Internet, la publicidad, el cine, etc. No tienen ningún reparo en hacer referencias comerciales y llamar a las cosas por su nombre, aunque este nombre sea comercial. ¿Para qué llamar crema de cacao a un producto que todo el mundo conoce como nocilla en España? Este artículo creó un gran revuelo en el ambiente literario e inauguró una serie de escritos, réplicas, discusiones y comentarios que se llevaron a cabo principalmente en Internet, en blogs, redes sociales, etc. Por una parte, los escritores aludidos como la generación nocilla dicen no tener un sentimiento de pertenecer a una generación y la mayoría de ellos piensan que ese término con el que se les ha designado es cuanto menos poco afortunado. Es Eloy Fernández Porta, otro de estos autores, quien propone un nuevo término para designar su obra, así como la de sus compañeros, y este es el término afterpop. En un principio, Generación Nocilla proviene de la trilogía Nocilla Project, que tiene 3 títulos: Nocilla Dream, de 2006, Nocilla Experience, de 2008, y Nocilla Lab, de 2009. Estos 3 pertenecen al escritor Agustín Fernández Mayo, cuyo nombre se ha barajado como uno de los padres de esta nueva corriente. Por supuesto, como ya hemos dicho, ni él ni sus compañeros sienten como si ellos hubieran fundado un nuevo movimiento, e incluso alguno de ellos lo rechaza. Tal es el caso de Fernández Porta. Así pues, Fernández Porta, otro de los miembros considerados dentro de este grupo, rechaza de pleno pertenecer a esta generación nocilla y nos dice que su obra es más bien una literatura afterpop, es decir, lo que viene después de la cultura pop, entrando ya el siglo XXI. Así lo explica en su ensayo titulado con este mismo nombre, Afterpop. Eso sí, admite compartir con sus compañeros un contexto social y cultural común, como nos hace saber Jordi Nunca. Dice así:
Los artistas nacidos en la década de los 70 comparten unas mismas inquietudes que se traducen en una estética parecida. A grandes rasgos, hablar de afterpop es hablar de una literatura que se adapta a la era digital, un momento donde el posmodernismo ya ha existido y ha muerto. Una literatura que huye de los convencionalismos y se aleja de los grandes temas. Se desmarca al mismo tiempo del encasillamiento de los géneros, trasciende y, en definitiva, derriba los muros que antes los separaban. A pesar de todo, y si bien esta supuesta corriente aboga por la creación sin norma ni restricción, nos encontramos de nuevo con el adoctrinamiento de terceros, que, como viene siendo habitual, impone la lógica a la creatividad. Quizás sea la herencia aristotélica de la que es tan difícil desligarse. Tal vez sea un instinto todavía inherente en el hombre, una tendencia natural a viajar de lo general a lo particular, a saber, la seguridad del orden que desemboca en una obsesión por la clasificación. En cualquier caso, parece inevitable que el ser humano establezca unas características comunes dentro de la heterogeneidad de la expresión artística. Y sin embargo, ¿es Nocilla Project una suerte de manifiesto? Jordi Nunca hace un repaso de las palabras de Fernández Porta al describir su estilo literario. Una literatura que ya no quiere imitar los antiguos modelos, sino que rompe las barreras clásicas de los géneros. Esta descripción se ajusta bastante a la que hace Fernández Mayo en una entrevista al Diario de Mallorca del 20 de noviembre de 2006, en la que explica cómo nació su novela Nocilla Dream en un hotel de Tailandia y cómo se dio cuenta de que lo que estaba escribiendo no era en realidad una novela al uso, aplicando técnicas poéticas a la narrativa o mezclando temas de diferentes campos, como si fuera, usando sus propias palabras, un collage sin pegamento. Sin embargo, volviendo a la descripción de Jordi Nunca, este acaba diciendo que a pesar de esta ruptura con la literatura anterior, especialmente con el posmodernismo, y aunque la intención de estos autores es romper barreras y hacer del eclecticismo una nueva forma de escritura, sus escritos vuelven a estar rodeados de definiciones, enjaulados en una nueva generación, descrita y detallada, con nuevos estudios y críticas, que los vuelven a dejar en el punto en que empezaron. Podría decirse que este punto es, irónicamente, la deconstrucción de la generación afterpop. Ahora vamos a pasar a hablar de algunos de los autores principales de la generación nocilla o afterpop. A pesar de que ellos mismos no se consideran como parte de una generación, la crítica ha venido agrupando a estos autores en base a una forma de escribir y a unos parámetros que tienen en común. No solo eso, sino que también comparten un mismo contexto social, cultural y político. Núria Azancot
habla de brecha generacional y alude a varios de los miembros de este selecto grupo para corroborar sus ideas. A continuación, vamos a hacer un breve repaso por la biografía y la obra de alguno de estos autores, que ordenaremos por orden de nacimiento. Vamos a empezar con Agustín Fernández Mayo, que nació en La Coruña en 1967. Fernández Mayo se licenció en Ciencias Físicas y actualmente trabaja en el campo de la física aplicada a fines médicos. Al mismo tiempo, cultivó su interés por las letras, la literatura, el cine, el arte y también los viajes. Precisamente fue en uno de esos viajes, en Tailandia, donde comenzó a escribir su famosa trilogía Nocilla Project. Aunque empezó a escribir mucho antes, comenzó a ser conocido a principios de la primera década del siglo XXI, con sus primeras publicaciones poéticas. Vamos a continuación a mencionar sus poemarios. El primero es Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractarus, de 2001. Creta Lateral Traveling, de 2004. En 2005 publicó Joan Fontaine Odisea, mi deconstrucción. En 2008 publicó Carne de Píxel y por último, en 2006 publicó Antibiótico, un poema único de 100 páginas. En 2009, Fernández Mayo escribió un ensayo llamado Postpoesía, hacia un nuevo paradigma. En esta obra, el autor hace una reflexión sobre cómo es la poesía postpoética y hace una crítica al sistema poético y literario del panorama actual. En esta poética, lo que más resalta es la mezcla del vocabulario y de los temas de poesía con la jerga científica. Luego vamos a ver un ejemplo y vamos a estudiar con más profundidad este tema de la postpoética en el módulo 32. Respecto a su narrativa, como ya hemos dicho, su novela estrella es la trilogía Nocilla Project, la cual consta de 3 libros: Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab. En ellos reúne una serie de historias que se ensamblan entre sí entre numerosas referencias a la cultura pop y que no sigue las reglas canónicas de la novela clásica, hibridando los géneros literarios y mezclando temas y terminología. También tenemos que hacer referencia a uno de sus relatos más polémicos, que se llama El Hacedor de Borges, remake. Es una versión de la obra original de Borges que salió a la venta en febrero de 2011. Según el autor, su intención era realizar un homenaje a Borges rehaciendo su novela. Así lo describe Marta Caballero en la revista El Cultural del Mundo. Dice así: en la portada, diseñada por él, luce un corazón dorado sobre un fondo negro como una señal de amor al escritor, y dentro el mismo esqueleto del libro original y la voz de un narrador que rehace al argentino a su manera. Enlaces de páginas web, vídeos de YouTube, interpretaciones, subjetividades, cultura pop por doquier.
No hay plagio alguno en el texto, aunque sí se repiten la estructura y los títulos. Unos meses después, el libro fue retirado del mercado debido a una demanda de la viuda de Borges, María Kodama, y su abogado, ya que según ellos no se trataba de un homenaje al autor, sino de una falta de respeto que se había producido sin siquiera pedir permiso a la familia del mismo. Vamos a pasar ahora a otro de estos autores, que se llama Vicente Luis Mora, nacido en Córdoba en 1970. Licenciado en Derecho y doctor en Literatura Española Contemporánea, Luis de Mora es un escritor, poeta y crítico literario que colabora en revistas literarias, tales como Ínsula, Animal Sospechoso, Clarín, El Invisible Anillo, Mercurio o Quimera, y en el suplemento de Cuadernos del Sur del diario Córdoba. También ha recibido varios premios por su obra poética, su narrativa y sus ensayos. Comenzó sus andanzas literarias cuando recibió el premio del Arcipreste de Ita en el año 2000 por su obra poética Mester de Ciberbía. Este fue el primer libro de poesía dedicado a Internet, desde 3 puntos de vista diferentes, a saber, desde la perspectiva de un adicto a la red, desde los ojos de un usuario que se enamora online y desde el punto de vista de un combativo disidente. A partir de esta obra, escribió otros libros de poesía como Nova, Autobiografía, Construcción y Tiempo, que exploran el universo poético desde un punto de vista siempre diferente, como por ejemplo en Construcción, un poema dialógico que muestra las tensiones y dicotomías de una persona que quiere amar. A continuación podemos ver un ejemplo. Tantas horas delante de las teclas que dudo ya de cuándo estoy despierto. En sueños la navego naufragando, en datos, estadísticas, sistemas. Tantas horas delante de las teclas que dudo ya de cuándo estoy despierto. En sueños la navego naufragando, en datos, estadísticas, sistemas. Anuncio fotos, discos, grabaciones. El mundo se recicla y se comprime. Dios es el chip que vela por la vía, el opio del planeta panacea para el dolor pensante de cabeza. Teniéndote internet, nada es preciso, las drogas no hacen falta, ¿para qué? Si ya no hay necesidad de qué escapar. Este es un poema extraído de su obra Mester de Ciberbía. Luis de Mora también exploró el mundo de la narrativa con 4 novelas: Circular, de 2003, Subterráneos, de 2006 y Alba Crom, de 2010. Pero sus aportaciones más significativas son en el campo del ensayo, donde cuenta con obras significativas como La luz nueva. Singularidades en la literatura española actual, de 2007, fue un encargo de sus editores para que reunieran los escritos de su blog Diario de Lecturas, y en él hace una crítica, como dice Luis E. Aldave, que dice así: el letargo de una novelística anclada en la preposmodernidad de los 70 y 80 y ajena a lo que Vicente Luis Mora llama nuevas tecnologías de la prosa. Describe a los escritores que él llama tardomodernistas y hace hincapié en novelas como Llámame Brooklyn, Doctor Pasavento, El heredero o Vidas de Santos. Según Aldave, no sabe uno si la luz nueva
es la de un determinado tipo de narrativa, unas excepciones en las que parece fundar la esencia pangeica del futuro del crítico, o esa luz nueva es la que surge de la beta crítica de una obra como esta. Vamos a pasar ahora a hablar de Eloi Fernández Porta, de 1974. Es licenciado en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y trabaja como profesor en este mismo centro, donde enseña nuevas formas y nuevos ámbitos literarios. Destaca este escritor por su ensayo publicado en 2007 llamado Afterpop, la literatura de la implosión mediática, un libro en el que reflexiona cómo es la nueva literatura. Eloi Fernández Porta hace hincapié en la diferencia entre los autores pop y los autores serios, criticando la jerarquía generacional y cultural que permite la publicación de obras de baja calidad, siempre que el autor pertenezca a lo que él denomina establishment cultural. En una entrevista llevada a cabo por Iván Humanes, el escritor nos da una definición de lo que quiere decir con el término afterpop. Dice así: el afterpop no es una moda, no es un movimiento, no es un grupo, es una condición estética. Este término se puede aplicar a la literatura y a las artes afines y, modestamente, me parece un término útil de manera especulativa para hablar de la cultura pop en la época de su disipación. Lo cierto es que Eloi Fernández Porta es célebre por sus ensayos de carácter reflexivo sobre la literatura y arte contemporánea, pero también es autor de varias obras de relatos como Los minutos de la basura o Caras B de la música de las esferas, de 2001. Ahora vamos a hablar brevemente sobre Jorge Carrión, nacido en Tarragona en 1976. Es licenciado y doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Jorge Carrión trabaja como profesor de literatura en el Ateneu Barcelonés y es autor de numerosas obras ensayísticas, novelas y libros de viajes. También es un habitual colaborador de revistas literarias y culturales y sobre todo de revistas que se especializan en viajes. Actualmente es colaborador del periódico El País, para el que escribe crónicas. También colabora con la revista El Cultural del periódico La Vanguardia. Entre sus publicaciones novelísticas podemos encontrar títulos como Los muertos, Los huérfanos y Los turistas, una trilogía que puede leerse independientemente. Pero es en la literatura de viajes donde ha sido más prolífico, escribiendo libros como La brújula, La piel de la boca o Crónica de viajes, entre otros. Otros autores de este movimiento generacional son, por ejemplo, Germán Sierra, Juan Francisco Ferré, Dominico Chiappe, Javier Fernández, Gaby Martínez, Javier Calvo, Miló Kropotkin, Mario Cuenca Sandoval o Lolita Bosch, entre otros. Y esto es todo en cuanto a la generación nocilla o afterpop. Muchas gracias por escucharnos.